En alerta por el aumento de cálculos renales en niños, una enfermedad que cada vez es más frecuente y que podría estar ligado a la mala alimentación e incluso al cambio climático. Para conocer a qué se debe el aumento de estos casos, estaremos con el urólogo Felipe Águila. Exactamente, el urólogo de Clínica Las Condes, Felipe Águila, está con nosotros. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Y queremos conocer más de esto que sabemos, porque probablemente muchos hemos escuchado de algún amigo o alguien que lo ha vivido, que es un dolor indescriptible, dicen que uno de los más agudos que puede sentir una persona. Bienvenido. Sí. María Luisa, Eduardo, ¿Cómo está, doctor? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, para nosotros es muy importante como urólogos de Chile de que este tema se empiece a visibilizar, porque ya hay suficiente evidencia y se ha consolidado en los últimos 20 años de que estamos frente a una verdadera epidemia de cálculos renales. Los cálculos renales son la enfermedad más cara en Estados Unidos, por ejemplo, urológicamente hablando, y es la urgencia urológica más frecuente. Y así como ha aumentado tanto en la población general, tanto es así que estimamos de que 1 de cada 10 hasta 1 de cada 5 personas podría vivir un cálculo renal. Vemos también que en poblaciones donde antes no veíamos tantos cálculos como eran los niños, estamos empezando justamente ahora a ver cada vez más pacientes con esta ¿Y eso enfermedad. cómo se explica, doctor? ¿Por qué ha aumentado tanto en los niños y por qué es tan frecuente que las personas tengan cálculos? Bueno, lo primero es que hay una carga genética, por supuesto que todos vamos a tener una cierta predisposición, pero en esta enfermedad juega un rol muy importante los aspectos ambientales. Uno de los fundamentales es la deshidratación. Nosotros deberíamos consumir un adulto promedio entre 2 a 2,5 hasta 3 litros de líquido al día. Y si nosotros empezamos a revisar nuestro día, probablemente estamos lejos de esa meta. Claro. Esto también es extrapolable a los niños. Sumemos a esto de que el mundo, el país está cada vez más caluroso, cada vez tenemos estaciones de verano más largas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese es un primer factor. El segundo factor importante es de que esta es una enfermedad que está asociada directamente con el sobrepeso y la obesidad. Y recordemos que en Chile el 70% de nuestros niños tienen sobrepeso o obesidad. Un tercer punto tiene que ver con la dieta. Y acá la dieta rica en proteínas, la dieta rica, por ejemplo, en sal, son factores que son claves para la formación de piedra. Entonces, estamos viendo de La que proteína genera más. la proteína, exactamente. Y vemos que el consumo de carne ha aumentado solamente, tanto en niños como en adultos. La sal, por ejemplo, que no solamente es la sal de la mesa, sino que los alimentos que tienen mucha sal, el sodio, eventualmente los alimentos preservados. O sea, estamos con todos los factores de riesgo para que esta enfermedad sea... Hay gente que le gusta la sal, Mari. Hay harta gente que le encanta la sal. Yo soy Oiga, sala. doctor, contémosle a la gente, porque hablamos de estos cálculos, hablamos de piedras y teníamos por ahí en la nota, se veían unos de estos cuerpos que se forman. ¿Cómo se van formando estos cuerpos? ¿Cuánto tiempo tarda en crearse esto dentro del organismo? Bueno, lo primero es que esta es una enfermedad muy quirúrgica y muchas veces perdemos el foco de que la enfermedad no es la piedra, sino que la enfermedad son la serie de alteraciones metabólicas que me llevan a formar una piedra. Perfecto. Y en este punto, cuando se produce un cálculo renal es porque hay un desequilibrio entre los factores renales que nos protegen para impedir esta cristalización y obviamente los factores promotores. Esto es lento, ¿ah? La formación de una piedra es un evento que en general estamos hablando que los ciclos son de 12 a 18 meses. Por lo tanto, no es algo que va a aparecer de un día para otro en general. Y empieza justamente el depósito de un cristal en el riñón que empieza a crecer hasta convertirse en una verdadera piedra. Recordemos que el cálculo no duele ni cuando se forma ni cuando crece. El cálculo duele cuando se quiere ir del riñón. Y como bien decía Eduardo, ahí es donde se produce una obstrucción del uréter, que es la manguerita del riñón, y se produce este cuadro de dolor terrible, agudo, donde la mitad de los pacientes tienen que ir a un servicio de urgencia. Claro, dicen que el dolor es igual a un parto sin anestesia. Exacto. Que son los dos dolores comparables. Pero, doctor, a ver, ¿qué pasa si es que yo no disuelvo, no me saco el cálculo? ¿Cuál es el riesgo para la salud de la persona? Bueno, el gran riesgo que tiene esto es que efectivamente el riñón se va dañando con esta enfermedad en el tiempo. Cada vez tenemos también más evidencia de entender de que cada cólico es un combo al riñón. Y finalmente, entre más temprano en la vida yo lo empiezo a presentar, más probablemente voy a tener consecuencias y eventualmente tener un daño renal en el futuro. Si yo soy un niño, por ejemplo, de 15 años, obeso, que ya tenía un cólico renal, imaginemos los riñones de ese niño cuando tenga 60 y cuando ya sea diabético, cuando ya sea hipertenso, o sea,
esperamos, o no lo queremos, pero nosotros pensamos que cada vez vamos a tener más gente llegando a diálisis o necesidad de trasplante por culpa de los cálculos renales. Definamos qué entendemos por un cólico renal para que todos lo tengamos Ya. claro. Bueno, el cólico renal es un cuadro clínico muy característico donde se produce un cuadro de dolor súbito. El dolor no es un dolor rápido ni agudo, es súbito. O sea, yo no tenía dolor y ahora tengo dolor 10 de 10. Así, pa. Lo segundo es que el dolor es muy intenso. Lo tercero es que es un dolor que habitualmente se ubica en el flanco, o sea, en la zona posterior de la espalda, y que tiene una irradiación muy característica. Es decir, se va desde atrás hacia adelante, desde arriba hacia abajo y desde lateral a medial, pudiendo llegar incluso hasta el labio mayor en la mujer, el testículo en el hombre. Cuando tengo ese tremendo cuadro de dolor, que es un órgano el que está comprometido, se asocia habitualmente esto a vómitos, a náuseas, a síntomas que llamamos los médicos vasovagales, sensación de que me voy a desmayar, palidez, ¿no es cierto? O sea, es un cuadro extremadamente intenso. Cuando yo siento eso, puede ser un infarto, puede ser una disección aórtica o puede ser un cálculo renal. O sea, de todas las cosas que me podrían estar pasando, probablemente el cálculo es lo menos grave. Pero, como les digo, lo terrible es el dolor. Entonces, pensar que hay gente que pasa todos los años con estos episodios, por supuesto que hace de esta enfermedad algo importante. Y usted decía que el cálculo no duele mientras se está formando, ni mientras esté en el hígado, sino que al momento de ser expulsado. ¿No hay una manera de, a través de imágenes, detectar estos cálculos y atacarlos antes de que traten de ser expulsados? Sí, por supuesto, y ahí entramos los urólogos, especialistas en cálculos, que efectivamente tenemos hoy en día una serie de tratamientos que son todos mínimamente invasivos, o sea, ya no se hacen grandes cirugías abiertas para cálculos, sino que tenemos tratamientos, por ejemplo, que se llaman extracorpóreos, donde yo golpeo con ondas de choque y logro destruir estos cálculos dentro del riñón. Tenemos cirugía endoscópica, cirugías percutáneas. Por lo tanto, cada vez, ¿no es cierto?, la medicina ha ido avanzando, buscando los métodos que dañen menos el riñón. Y usted decía, ahora vemos una población nueva, de alguna manera, que Sí. son los niños. Yo no lo había escuchado nunca. Y que decía, 1 de cada 10 personas que tienen un cálculo son niños, que es una cifra Sí. bastante alta. ¿Desde cuándo esto empezó a ser así? Bueno, lo primero es que esta es una tendencia que lleva 20 años en los países occidentales. Sin embargo, por supuesto que en los últimos 10 años nos hemos dado cuenta, tanto en Chile como en otros países donde se reportan esta incidencia, de que los casos en niños son cada vez más importantes, donde cada vez tenemos más niños que entran a pabellón. Entonces, la verdad es que es una preocupación en el mundo urológico porque justamente son pequeños que tienen unidades renales que son mucho más pequeñas, son más difíciles de abordar y por lo tanto todo se convierte en algo mucho más complejo cuando O sea, se puede trata de ser un muy niño. peligroso para un niño. Exactamente, puede ser muy peligroso para un niño. Sí. Ahora, cuando uno se pone como, digamos, la lupa en esto de que hace 20 años estemos descubriendo que en los niños se está desarrollando más. ¿Esto tiene que ver con los hábitos de la vida moderna, con el tipo de alimentación, la cantidad de alimentos procesados, a lo mejor que Exacto. los niños están consumiendo, el exceso de sal? Exacto, y esto también es un llamado para que todos reflexionemos respecto a qué comen nuestros niños. Es decir, cuánta agua o cuánta cultura de la hidratación yo estoy entregando, cuánta comida chatarra comen durante un mes, por ejemplo, cuántas bebidas, tanto bebidas azucaradas que tienen, ¿no es cierto?, fructosa, que sabemos que tiene un efecto en los riñones, cuánta sal, cuánta carne. O sea, efectivamente yo creo que es importante, más que un llamado de atención, es invitarnos a reflexionar de que esta vida moderna, como tú bien dices, Eduardo, nos está asociando, ¿no es cierto?, a enfermedades muy, muy importantes. Y lo otro es que el mundo se está calentando, lo cual es una realidad. Sí. Tenemos estaciones cada vez más largas, nuestros niños están más expuestos a la temperatura y a la deshidratación. Recordemos que los cálculos en la antigüedad eran enfermedades de los fogoneros, de la gente que trabajaba en cocina, mira. de la gente que trabajaba en metalurgia, o sea, gente que estaba expuesta a altas temperaturas. Mira. Pero hoy día no, hoy día vemos de que en verdad le toca a una persona que trabaja en una oficina, puede padecer cálculos renales. Estamos conversando con Felipe Águila, urólogo. Ahí está saliendo el código QR. Aproveche de mandar todas las consultas que tenga para aquí sacarle el jugo al doctor, porque doctor, a mí, yo insisto, quiero seguir hablando sobre todo de los cálculos renales en niños, porque usted dice ya, el cambio climático con temperaturas altas, la falta de hidratación y además la alimentación de muchos procesados, bebidas cola, que me imagino que no son las light, ¿o no? ¿O son igual de graves las que son light? Sí, la verdad es que en general las que son azucaradas van a tener un segundo componente, que en el fondo va a ser la cantidad de calorías que yo estoy metiendo también por centímetro cúbico de bebida. O sea, en el fondo
probablemente ninguna Ya, es tan buena. Pero ahí le puede venir entonces un cálculo al revés a un niño que se hidrata bastante, que no está obeso y que come comida casera y, por ejemplo, el fin de semana los dejamos comer lo que quieren. Sí, la verdad es que acá tenemos un plano que se llama, ¿no es cierto?, la predisposición genética. Tenemos gente que lo hace muy bien y que igual hace un cálculo, y otros que no lo hacen muy bien y que no hacen ninguno. Entonces uno dice, bueno, efectivamente de base nosotros traemos una cierta carga, una cierta predisposición. Imaginemos ese niño que hace deporte, que se hidrata bien, que come sano, que ocasionalmente va a comer comida chatarra, ¿no es cierto?, y resulta que el niño tiene un cálculo renal. En ello es particularmente interesante investigar el por qué. Porque esta es una enfermedad que no es mágica, por así decirlo. Son alteraciones que se pueden estudiar, que se pueden medir y que se pueden también prevenir. Muchas veces solamente con hábitos, pero en casos más intensos con fármacos. Tengo acá una pregunta, ya que nos empiezan a llegar a través de nuestro código QR. Hay harta curiosidad de la gente. Marcela dice, hola, una consulta. Me encontraron un quiste en un riñón, el izquierdo. ¿Eso es grave? ¿Puede producir cálculos? No, la enfermedad quística es una enfermedad que es de la corteza del riñón. El cálculo es una enfermedad de la médula del riñón, o sea, de la vía urinaria propiamente tal. Respecto a los quistes, simplemente comentar que los quistes son muy habituales. Los quistes se clasifican con el escáner, uno puede tener una clasificación y esa clasificación nos va a hablar de la eventual gravedad o potencial maligno que tiene el quiste. Leonela dice, hola, hablan de cálculos renal por la sal y que con los cálculos de calcio, ya que mi hijo tiene este último. Ya. No, lo primero es que el 70% de los cálculos va a tener algún componente cálcico. Es lo primero. Lo segundo es que cuando uno habla de la sal, lo dice en el sentido en que el riñón tiene un mecanismo en el cual cuando yo tengo un exceso de sodio, el riñón bota más calcio. Por lo tanto, el efecto es paradójicamente el botar más calcio, no es que bote más sodio propiamente tal, sino que en esa recaptura, en ese estrés que le estoy poniendo a mi riñón, finalmente hago que boto mucho más calcio. Y en los niños, por ejemplo, ¿es tan doloroso como en los adultos? ¿También tiene un componente importante de dolor? Sí, efectivamente sí, y en los niños tenemos el problema que cuando son muy pequeños no nos pueden explicar qué les duele. Entonces, obviamente, por ejemplo, en lactantes tenemos que estar atentos a niños. ¿En lactantes también? También, ¿no? Sí, hemos visto pacientes de 1 año, de 2 años, y en esos niños tenemos que estar muy atentos a la irritabilidad, que el niño vomite, que el niño en el fondo no sea inconsolable su llanto, uno Pero puede sospechar. ahí no entiendo, pues doctor, porque si supuestamente él le puede dar un lactante que tiene la mejor alimentación, Exacto. que es la leche materna, que eso es lo que lo hidrata, me imagino que estamos hablando de lactantes, Sí. bueno, al año ya no es exclusivo, pero en el fondo tiene todos los requisitos de un niño para que no le venga y le viene igual. Sí, lo que pasa es que en esos niños tenemos que ir a buscar enfermedades específicas. Una, por ejemplo, bastante frecuente, que es como el 1 o 2% de los cálculos, más en niños, es la enfermedad por cistina, que es una enfermedad que es genética, hereditaria, donde el niño es incapaz de recapturar un aminoácido y esto hace que forme piedras especiales. Entonces, O en el sea, fondo, algo puntual. exactamente, o sea, si yo tengo un paciente de 50 años, obeso, que tiene todos estos factores de riesgo, probablemente va a ser el cálculo típico. Pero cuando yo me alejo de la edad habitual, es donde más tengo que sospechar enfermedades específicas. Acá mucho se habla de que el agua potable, el agua de llave que tenemos en Chile, es agua pesada, con muchos minerales. ¿Eso afecta también la producción de cálculos? La verdad es que lo que sabemos de eso es de que afecta mucho más la cantidad. Es decir, si yo tengo la posibilidad, no tengo la posibilidad de comprar agua filtrada, por ejemplo, es preferible que ese paciente tome igual agua de la llave. Es decir, lo peor que puede pasar es que no la tome. ¿Ya? Ese punto. Como un mal menor. Sí, exactamente. Dice acá Carla, hola, buenos días. Tengo una hija de 6 años con diagnóstico de riñón ectópico derecho. ¿Qué posibilidades de que le dé un cálculo renal? Bueno, ¿Qué es un riñón ectópico? los riñones son aparatos que tienen una alta probabilidad de tener algún tipo de malformación. Malformaciones que muchas veces son inocuas durante la vida, es decir, que no van a afectar su función. Y acá tenemos, por ejemplo, riñones que están cruzados, que se llaman ectopías cruzadas, riñones que están en un solo lado, riñones que están en distintas posiciones. Esos riñones muchas veces funcionan, pero también sabemos que algunas de las malformaciones renales pueden estar asociadas a mayor alteraciones metabólicas que puedan llevar cálculo. Un ejemplo típico, por ejemplo, es el riñón en herradura, que está presente en 1 de cada 500, 1 de cada 1000 personas, que es un riñón que tiene una fusión en el centro, o sea que no tengo 2 riñones, tengo un solo gran riñón fusionado. Perfecto. ¿Puedo llegar a perder un riñón por cálculo? Sí, la verdad es que sí.
es algo que vemos lamentablemente todos los días. Porque serio? una cosa es la obstrucción, pero muchas veces esto se asocia a infección. Y cuando tenemos un paciente que tiene una obstrucción por un cálculo asociado a una infección, estamos hablando de que son los componentes perfectos para un cuadro gravísimo que muchas veces provoca una sepsis, y efectivamente los cálculos son de manera bastante habitual una razón por la cual tenemos que sacar riñones infectados o llenos de piedra. Nos dice acá, buenos días desde Punta Arenas. Mi nombre es Rodrigo, soy monorreno, un solo riñón me imagino, congénito. Tengo un cálculo de 2 milímetros desde hace más de un año y se ha mantenido de ese tamaño. ¿Es deseable retirarlo? Mira, es una muy buena pregunta. Lo primero es que ser monorreno es muy frecuente. Uno es 1500. Y eso, perdón, ¿el monorreno es que tiene solo un riñón, Solo un riñón. o los dos riñones unidos en uno Sí. solo? No, es solo un riñón. Solo un riñón. Es un paciente que nace con un riñón. Y esto está presente en uno de cada 1500, uno de cada 2000 personas. Por lo tanto, es muy probable que haya mucha gente que no sabe que tiene un solo riñón. Cuando un paciente tiene un solo riñón, la enfermedad litiásica o los cálculos renales se hace un poco más compleja. Porque nosotros sabemos que cuando ese paciente, si es que presenta el evento, va a quedar con el 100% de su función renal obstruida. O sea, ese paciente va a cursar un cuadro grave que llamamos uremia, va a hospitalizarse, etc. Entonces, en esos pacientes muchas veces, de manera preventiva, aunque el cálculo no genere dolor, sea pequeño, igual lo sacamos. ¿Ya? Hay ciertos límites y obviamente podemos discutir. Por ejemplo, un paciente que vive en Santiago, que tiene fácil acceso al sistema de salud, probablemente 2 milímetros los podríamos mirar un periodo de tiempo. Pero un paciente, por ejemplo, que vive más alejado, que el hospital más cercano está 2-3 horas, la verdad es que en ese Mejor. paciente yo le recomendaría sacarse ese cálculo. ¿Cómo se sacan los cálculos? Se sacan habitualmente, la técnica más usada tanto en Chile como en el mundo es la técnica endoscópica. Es decir, accedemos con equipos altamente sofisticados, que son materiales de cámaras digitales de pequeño calibre, y entramos a través de la uretra, o sea, a través del pene o a través de la vulva, a través de la uretra, y por ahí nosotros empezamos a hacer un camino retrógrado hacia el riñón, bajo visión directa, ¿no es cierto?, con estos equipos, y habitualmente la fragmentación de estos cálculos se hacen con láser, es decir, con tecnologías que hoy día han sido de mucha utilidad para hacer de que las consecuencias de esta enfermedad sean menos graves para los pacientes. ¿Y se fragmenta, es decir, se destruye esta cristalización y se extrae al mismo tiempo, o ya luego, debido a un tamaño Claro. menor, se va Sí, a la orina? hay distintas técnicas quirúrgicas donde en algunas, por ejemplo, nosotros hacemos polvo el cálculo y en otras, por ejemplo, hacemos fragmento y sacamos con canastilla. Depende mucho también cómo se comporte y de qué material sea el cálculo para poder ver cómo va a ser esta fragmentación. De hecho, la endurología, que es la especialidad de la urología que se dedica a esta área, de cierta manera tenemos que ir muy al paso de la tecnología, ya que es fundamental para el tratamiento de esta enfermedad. Pero Tengo entonces, acá- ¿hay qué es lo doloroso? Porque siempre se ha dicho que lo terrible, y usted lo explicaba, es cuando las personas botan el cálculo, Claro. y ahí está anestesiado, me imagino, en ese Exacto. proceso. ¿O son días que la persona lo empieza a botar y eso es el dolor? Habitualmente los pacientes cuando se operan, uno intenta con el láser generar fragmentos que se llaman no clínicamente significativos, es decir, fragmentos tan pequeños de que la salida de esa arenilla, de esa piedrilla, no genere obstrucción. O sea, ese es el objetivo, la meta del cirujano en ese aspecto. Acá nos dice, ¿jugos o bebidas? ¿Qué es peor? ¿Café o té o solo agua? ¿Jugo de piña natural sirve para botar cálculos, Julia? Buena pregunta. Saludos. Sí, buenas preguntas. Bueno, lo primero es que el jugo que ayuda o que tenemos cierta evidencia que sirve es el jugo de limón. ¿De o limón? De los cítricos, que tienen un componente que se llama citrato, que es una sal que habitualmente el cuerpo la produce, que viene del ácido cítrico y que es el principal inhibidor de la cristalización en el riñón. En el 50% de los formales de cálculo encontramos de que tienen menos cantidad, ¿no es cierto?, de este elemento químico en la orina. Por lo tanto, ¿cómo uno podría ayudarse? Con el jugo de limón, pero en limonada. Nosotros no recomendamos para nada el jugo de limón en ayuno o el jugo de limón puro, porque eso me va a dar una gastritis. Pero si yo lo diluyo, por ejemplo, me lo tomo mezclado con menta, por ejemplo, y empiezo a generar una cultura de la limonada, estoy incorporando citrato. Y eso, por ejemplo, es muy buen hábito. Respecto a las bebidas, si yo tuviera que elegir una bebida, ojalá que sea la menor cantidad de veces en la semana posible, pero yo elegiría una bebida blanca, probablemente. ¿Por qué? Porque pudieran tener más magnesio, más citrato, y versus las bebidas negras o bebidas colas, para no decir ninguna marca, que son bebidas que efectivamente contienen más elementos que hacen que uno expulse más material que forma piedra en el fondo.
Respecto al té y el café, la verdad es que podrían tener un cierto factor protector. Hay que tener cuidado con el oxalato, que lo tienen muchos elementos, que es otro elemento químico, sustancia que se asocia a las piedras, y lamentablemente el oxalato está en muchas verduras. Está en las carnes, está en la beterraga, en la selga. Entonces tenemos pacientes, por ejemplo, que hacen cálculos de este material. Por eso la importancia de ir a investigar, porque hay mucho mito asociado a los cálculos. Mira, oxalato. Sí. No lo había escuchado nunca. Doctor, sigo bien metida con lo de los niños, que me preocupa porque usted dice no siempre los cálculos presentan dolor y además como un niño va a saber que ese dolor es un cálculo, pero a uno no se le ocurre que un hijo puede tener un cálculo. Entonces, ¿cómo prevenir ahí? No, lo primero es que en los niños habitualmente intentamos que los métodos diagnósticos sean lo más inocuos posible. Y tenemos, por ejemplo, en los niños la ecografía renal, que no le va a dar radiación al niño, versus en los adultos donde el examen de elección es la tomografía, que sí, lamentablemente no irradia, y ahí tenemos un cuarto o un quinto elemento negativo de esta enfermedad, que es la radiación asociada a todos los episodios que voy teniendo. Pero en niños con una ecografía, yo ya podría tener una buena idea de cómo está ese riñón. Pero, por ejemplo, yo tengo 5 hijos, no Sí. se me ocurriría llevar a ninguno a hacerse una ecografía hoy día. O sea, ¿cómo uno sabe cuándo lo tiene que llevar al doctor? Sí, la verdad es que esta enfermedad sigue siendo en los niños, si bien es cierto aumentado, va a ser poco probable. Por lo tanto, yo lo que te recomendaría o lo que le diría a la gente en su casa, de que le haga esta consulta también a sus pediatras. Y en el control de niños sanos, en el fondo, cuando estamos haciendo estos chequeos de los niños, nunca está de más una ecografía abdominal, ya que es un examen que no es caro, no es un examen que vaya a irradiar y me puede dar una idea general de cómo están los órganos. Como les decía, pueden haber malformaciones no conocidas o cálculos que yo podría ver a través de esta imagen. Acá, Se nos más recomienda. preguntas, doctor. Hágalo usted también a través de nuestro código QR que está en pantalla todo el tiempo. Dice, mi primer ataque fue a los 17 y nadie me entendía. Llegué a la urgencia mal y por la edad no entendían que podía ser cálculo. Un tratamiento de más de 10 años. Hasta condicionó tener guagua por los ataques porque no me podían operar esperando guagua. Nos dice, más que una pregunta, es un comentario que nos hacen acá. Romelio pregunta al urólogo, ¿es posible que se forme o se aloje un cálculo en la zona de la vejiga si tiene un tamaño de más de 10 milímetros? ¿Cuál sería el tratamiento? Ya, los cálculos de la vejiga son una enfermedad distinta para nosotros como urólogos, porque el cálculo de la vejiga se forma por obstrucción, que habitualmente está asociada al crecimiento prostático, es la causa más habitual. Por lo tanto, no tiene que ver directamente con la enfermedad de los cálculos que se forman en el riñón. Diríamos que son puntos distintos. Y respecto a lo que decía ella, efectivamente el embarazo lamentablemente es un momento de la vida muy sensible, donde queremos tener la menor cantidad de problemas posible y sin embargo los cálculos nos dan muchos problemas, porque en el paciente embarazada un cólico renal puede generar un parto prematuro, puede generar eventualmente no sé, la necesidad de una cirugía, operarse embarazada, por supuesto que no es lo ideal. Por lo tanto, si yo tengo antecedentes de cálculos renales en el pasado y mi plan es embarazarme, mi sugerencia es que consulte a su urólogo y que se haga Que una lo vea evaluación antes de que antes que esté embarazada. embarazada. ¿Se da más en hombres o en mujeres? La verdad es que antiguamente era una enfermedad mucho más de hombres, porque como se asociaba a ciertas actividades laborales, sin embargo lo que hemos visto con la modernidad de la sociedad es que hoy día en hombres y en mujeres es igual. En hombres y ¿Cómo ha mujeres igual. empeorado todo? Ah, Sí. sí, pero ¿y el estrés no tiene ninguna relación? En esta enfermedad particularmente no. Sin embargo, la presencia de cálculos renales de manera recurrente puede gatillar cuadros de alteraciones afectivas, depresión, distimia, porque finalmente estar viviendo con piedras que cada cierto tiempo van a salir, me van a dar dolor, esto también genera una merma económica. La edad típica de que uno hace una piedra es 40, 50 años. ¿Y quién tiene 40 años hoy día? La gente que es jefa de familia, que está en una alta edad productiva, que tiene niños. Entonces, recordar que cuando me da un cólico yo tengo que interrumpir todo, lamentablemente. Si voy de vacaciones, las vacaciones se estropearon. Si voy a tomar eventualmente un vuelo, no puedo tomar el vuelo. O sea, es un evento clínico extremadamente intenso. Entonces, eso obviamente puede llevarnos no al estrés, sino que al revés, en el fondo. Más preguntas que nos hacen también nuestros televidentes a través del código QR, la comparto con el doctor. Jacqueline dice, buen día, ¿los cálculos renales pueden venir asociados con infección urinaria? Lo vivo frecuentemente. Sí, la verdad es que efectivamente una de las maneras en que descubrimos las piedras es a través de las infecciones urinarias recurrentes. Y de ahí también está la importancia de que si yo estoy haciendo infecciones tipo cistitis, que tal vez no son muy graves, que duran 2-3 días, pero que las hago en el fondo más de 2-3 veces en 6 meses, es bueno consultar con el urólogo, porque podría detrás de eso haber cálculos renales. Si bien es cierto, la gran mayoría de las veces las bacterias van desde afuera hacia adentro, hay
algunos cálculos que se forman de bacterias y estos cálculos botan bacterias hacia la vejiga. Usted dice, no siempre se siente dolor, el dolor Sí. es cuando botan el cálculo, principalmente, pero igual existen estos otros episodios, cuando viene el dolor antes de que yo bote el cálculo y antes de saber, ¿es porque la situación ya es un poco más grave? Sí, efectivamente, si ya tengo el dolor es porque estoy con el cólico. Efectivamente, ahí estoy llegando en un momento de crisis a tratar el cálculo. Y obviamente en momento de crisis muchas veces tengo que operarme de urgencia, tengo que hacerme procedimiento. Entonces, Se está escuchando... ahí, por eso que nosotros recomendamos que ojalá, si aunque tenga un cálculo grande, yo me lo opere antes de que me venga la crisis. Acá hay una pregunta que quizá un poco técnica, pero dice... acabo de hacerme un examen y me encontraron una nefrolitiasis de 5 milímetros en grupo calicial inferior derecho. ¿Qué Ya. implica eso? Ya, esa persona, bueno, nefrolitiasis, litiasis, cálculo renal, es lo mismo. Es lo En el mismo. fondo es piedra. Esto es una persona que tiene un típico cálculo de 5 milímetros, que cuando hablamos de los cálices, el riñón tiene distintos grupos, calicilares superior, medio, inferior. Hay una tendencia a formarse más en el cáliz inferior y efectivamente un cáliz que tiene poco clearance, es decir, como está contra la gravedad, es un cálculo que comparado con otras ubicaciones pudiera tener un poquito más de chance de mantenerse estable por un tiempo. Perfecto. Ya tiene 5 milímetros. El conducto mide 5 milímetros, el diámetro externo de la manguerita. Por lo tanto, con 5 milímetros la posibilidad que yo los bote cuando me dé el cólico es como de un 50%. Por lo tanto, ese es un paciente que uno pudiera observarlo en el tiempo y planificar con él una cierta cantidad de exámenes, por ejemplo un escáner una vez al año. Y cuando ese cálculo empieza a crecer, ojalá que yo vaya a tratarlo antes de que llegue a un gran tamaño. El problema es que los pacientes muchas veces se nos pierden 2, 3 años y un cálculo de 5 milímetros se transforma en un cálculo de 3 centímetros. Y en ese caso, obviamente, el nivel de cirugía que tengo que ofrecerle al paciente Es mayor. es mayor. Claro, Y y ahí vamos a ver cuánto Perdón. crecen en cuánto Y tiempo esta, pretenden. esta persona que ha hecho este cálculo, esta litiasis de 5 milímetros, una vez destruida, ¿tiene posibilidad de volver a hacerlo? ¿O Sí. en la medida que cambie los hábitos, por ejemplo, más Sí. consumo de agua, quizás menos grasa, menos sal, menos carne, podría evitarlo? Aquí tenemos una buena y una mala noticia. La mala noticia es de que esta es una de las enfermedades más recurrentes de la medicina. Por lo tanto, que yo haga un cálculo, es muy probable que yo haga un segundo cálculo. De hecho, a 5 años la mitad de los pacientes ya hace otro cálculo. Lo segundo es de que los métodos de prevención sí sirven. Sirve todo lo que hemos conversado hoy día, tiene un sentido. ¿Cuál es el problema? Es qué tanto estos pacientes en el tiempo hacen, ¿no es cierto?, se mantienen haciendo justamente estos métodos de prevención. Y lo que hemos visto en distintos trabajos es que después del tercer año, el paciente empieza nuevamente a relajar. Claro. Y empezamos nuevamente a no tomar tanta agua, a no hacer ejercicio, mi alimentación. Entonces, lamentablemente es algo que tenemos que estar constantemente nos recordando. Tenemos distintos tipos de cálculo para que los vayamos viendo y analizando y usted nos explique Ya. porque tenemos la gráfica. Ahí está, vamos uno a uno. El de calcio, por ejemplo. Bueno, el de calcio es el más frecuente de todos los cálculos. Estamos hablando 70-80% de los cálculos van a ser cálcicos. Y va a responder fundamentalmente a todo lo que hemos conversado hoy día. Es decir, El oxalato que dice. Sí, esa es la principal causa. Los cálculos de oxalato de calcio es la obesidad, la sal, poca agua. Es lo fundamental. Y este es el más común entonces El más de común, todos. exacto. Y el de ácido úrico. El de ácido úrico puro es un cálculo que está aproximadamente entre el 5 al 10% de los pacientes. Es un cálculo que tiene una directa relación con el consumo de, bueno, es una enfermedad de base, pero con el consumo de carnes, de alcohol. Por lo tanto, los pacientes que tienen cálculos de ácido úrico son pacientes que hacen cálculos muy frecuentes, de gran tamaño, pero también son los únicos cálculos que uno pudiera pensar en que se pueden disolver modificando el pH urinario. Pero no son más allá del 5%. O sea, ¿Está? este sería el más simple de alguna manera. Simple, pero a la vez el que más rápido crece. Ah. Entonces tiene de ambos lados. Claro. El peligro por lo otro. De estrubita. El estrubita es el cálculo infeccioso. Es un cálculo que está presente aproximadamente hoy día en el 10% de los pacientes. Tiene el problema de que en este caso el pH no es un pH ácido, sino que en un pH muy básico del riñón crecen bacterias que desdoblan ciertos elementos de la orina y hacen piedras infecciosas. O sea, son verdaderos matrices de bacterias con minerales incrustados. Tienen el problema de hacer cálculos de crecimiento rápido, cálculos que recurren muy rápido y que habitualmente requieren cirugías más grandes. O sea, este es el más peligroso. Yo diría que sí, es de los más peligrosos. Y también está, como vemos en pantalla, de
cistina. Sí, bueno, los cálculos de cistina, como les decía, el único cálculo hereditario es un cálculo que se produce por una alteración en la reabsorción de un aminoácido y tiene el problema de que es un cálculo que habitualmente debuta en niños. Más o menos calculamos que los pacientes cistinúricos, que son como el 1% de los formadores, ya a la edad de 20 años han tenido por lo menos 7 a 8 eventos. Son los pacientes que más se asocian a perder riñones. Por eso que existen sociedades de cistinúricos donde se apoyan, se ayudan y obviamente se comparten tratamientos. Qué tremendo. Yo creo que hemos todos descubierto hoy día mucha información para tener conciencia, mayor consumo de agua, que es sumamente importante. Por esto y por otras cosas más también el agua es relevante. Ojo con el consumo de carne, los que somos buenos para la carne. La sal también, que es muy importante, los que son buenos para la sal, Mari. Y hablábamos Pero también agüita. de la importancia de la limonada, entre otras cosas que usted puede revisar. Este material queda después a su disposición en nuestras plataformas digitales para que lo vea, lo comparta también, si conoce a alguien que tenga alguna situación como esta. Doctor Felipe Águila, muchas gracias, urólogo de Clínica Las Condes, gracias por venir acá. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias. Gracias, doctor. Hacemos una pausa, son las 10 de la mañana con 26 minutos, hacemos la pausa y ya regresamos. Yo calculo para en 5 minutos más volver. Cálculo que...